Dentro de esta unidad, una de las cuestiones que vamos a ver, como tiene que ver con la administración de recursos en áreas vinculadas con los sistemas y tecnologías de la información, es la gestión de servicios en TI. Recordemos que cuando vimos CMMI, decíamos que había tres consideraciones, una que era dedicada al desarrollo, otra a las adquisiciones y otra dedicada a los servicios. Así como CMMI dedica una de sus constelaciones a la gestión de servicios, lo que vamos a ver hoy es justamente todo lo que tenga que ver asociado a esa gestión de servicios con otro marco metodológico, que es ITIL, pero que mejora a lo mejor todo lo que menciona CMMI con respecto a gestión de servicios. Bien. Toda esta disciplina se llama IT Service Management, Information Technology Service Management, o sea, administración de servicios de tecnologías de la información. Todas las metodologías o las disciplinas que vamos a ver están basadas en procesos, o sea que lo que vamos a ver aquí son los procesos y actividades de esos procesos que componen la administración de servicios, ¿sí? De forma tal de que esos servicios estén alineados a las metas de la organización, como todo lo que vemos en sistemas, porque nosotros somos netamente una, ya sea externamente o tercerizada, una organización de servicios, o dentro de las organizaciones también un área de servicios para la organización. Salvo que estemos hablando de una software factory, en general lo que estamos haciendo es brindar servicios a la organización para que el negocio o esa organización o esa empresa cumpla con sus objetivos específicos, con sus metas específicas. Bien, y lo que se pone énfasis en esta disciplina es en los beneficios que puede percibir el cliente final. Bien, entonces, vamos a ver que esta disciplina también está en relación con otras prácticas o buenas prácticas que se mencionan siempre de esa forma para alinearse a esas metas de la organización. Entonces, la gestión de servicios que vamos a ver en el marco metodológico de ITIL está relacionada con las normas de CMMI, como les mencionaba recién, con normas ISO, con normas que tienen que ver con las auditorías en tecnologías de información. Vamos a dedicarle un capítulo en la unidad 2 a todo lo que tenga que ver con auditoría. Está relacionada también con lo que se llama gobierno de las tecnologías de la información, cómo se gestionan a nivel institucional esas tecnologías, y con la profesionalización de la dirección de proyectos, que vamos a ver en la unidad 3, que es PMI. O sea, todos estos marcos metodológicos que estamos viendo en esta asignatura están todos relacionados. Esos marcos se alinean en función de las demandas que vamos a tener de los clientes, que son constantemente cambiantes, y de la tecnología, que también es constantemente cambiante. Así como hablamos en el capítulo anterior, de que la tecnología nos puede llevar a mejorar todo lo que tenga que ver con riesgos de trabajo y todo demás, también la tecnología, en nuestro caso, nos permite mejorar los servicios que brindamos. Bien. ¿Quiénes van a implementar esos servicios? ¿Qué organizaciones van a querer estar, digamos, alineadas a la tecnología actual? Bueno, va a tener que ver con la cultura organizacional que tenga esa empresa, esa institución, y con la estrategia que implementemos del cambio. A eso le llama gobierno corporativo. Bien. Vamos a definir lo que es servicio para entenderlo bien. Dice que es un conjunto de recursos provistos a los clientes para apoyarlo en la operación de una o más áreas de su negocio y que es percibido como algo único y completo. ¿Tá? Para mí, el servicio que me brindan de Internet, ¿sí? Yo quiero que sea completo. Necesito que ese servicio esté bien, digamos, organizado y todo demás, para yo obtener, digamos, un beneficio de ese servicio, porque si no, no tendría sentido. Bien. Cuando hablamos de provisión de servicio, ¿sí? Ahora pensemos en esa
empresa que nos está brindando un servicio de telefonía, de internet, de hosting, de a lo mejor mantenimiento de nuestras PC, un servicio técnico, que también refiere a servicios, estamos pensando en la infraestructura completa de ese servicio, que tiene que ver con el hardware que nosotros tenemos instalado, ¿sí? O que la organización me provee, el software que se necesita para operarlo, y cualquier otra herramienta, ya sea de software, de hardware, capacitación, etcétera, que se necesite para proveer ese servicio, y la relación que existe con el cliente. O sea, mi organización, si está brindando un servicio a terceros, tiene que tener una muy buena relación con los clientes, y eso es lo que primero se establece en este tipo de disciplinas. En la disciplina de administración de la gestión de servicios se establece una buena relación con el cliente. Bien, ¿qué es lo que se pretende? Que el servicio tenga calidad. Y acá hay una definición de una de las ISO, de las normas ISO, que dice conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que lo podemos pensar también si desarrollamos un producto de software, o sea que esta definición también nos sirve para eso. Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. ¿Alguien me puede decir qué entienden por necesidades explícitas? En el caso de Internet, que tengas conexión a Internet. Bien, que tengas conexión. Eso es explícito. Es más, va a estar en mi acuerdo de nivel de servicio. Vamos a empezar a mencionar algunas de las palabritas que vamos a tener por acá, que se llama SLA, Acuerdo de Nivel de Servicio, Service Level Agreement. Bien, eso es explícito. Me dicen, usted va a tener una conexión 24/7, a lo sumo, alguna caída, bla, bla, bla. ¿Y la implícita? Tener un medio de conexión, o sea, que tener cableado y un módem. Eso es explícito. Que funcione bien. Que funcione bien. Que lo que me estén ofreciendo y lo que yo estoy pagando sea lo que obtengo. ¿Sí? Porque si no, voy a estar en problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa podría ser implícito? Perdón, ¿en la teoría no debería ser explícito? Pues te dicen que tenés un 95% de fiabilidad o de conexión. O sea, 24/7 Sí, está en eso es lo 95%. que te dicen. Claro, sí, por eso. Pues lo que decía Que de... cumplan con el acuerdo de nivel de servicio sería Ah, la parte de implícito. cumplimiento. Claro, la parte de La cumplimiento. parte de cumplimiento, Ah, ok. de que si yo tengo algún incidente, vamos a mencionar así, a la imposibilidad de, por ejemplo, de acceder a Internet en un momento determinado, tengo un incidente, puede ser por algo mío, me quedé sin luz en la zona donde está enchufado el módem no hay electricidad, puede ser un problema mío, ¿sí? Un incidente que se resuelve con algo que tengo que resolver yo, desenchufar el módem y enchufarlo en un lugar donde haya electricidad, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un incidente. ¿Qué pretendería de la organización? Que me brinden soporte. Que me brinden soporte ante ese incidente y que el soporte sea ágil, rápido, y que me solucionen ese incidente lo más rápido posible para que yo pueda seguir trabajando. ¿Sí? Porque hoy, por ejemplo, dependemos de Internet para trabajar. ¿Sí? Antes dependíamos en la organización solamente de Internet para trabajar, pero ahora lo dependemos en nuestros hogares. ¿Sí? Entonces, la atención que tenga calidad, esa atención al cliente, para nosotros va a ser una necesidad implícita. No está escrito en el contrato, pero pretendemos que eso sea así. ¿Están? Bien. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de todo esto de calidad y todo lo demás, de el valor que le damos a un servicio. No el precio, sino el valor que le da el cliente al servicio. Y está en el resultado del servicio, ¿sí? Y en el impacto que tiene ese servicio en el negocio. Recién hablábamos de Internet. Hoy, Internet
tiene un alto impacto en un negocio, porque hoy muchas ventas, la mayoría, se hacen por Internet. Si yo no tengo un buen servicio, no voy a tener valor en ese servicio, no me sirve. Entonces, vamos a hablar que el valor del servicio se descompone en la utilidad que me brinda ese servicio. ¿Tá? Por ejemplo, disminuye costos o contribuye a aumentar ingresos, cumple con los requisitos, mejora el rendimiento en mi organización. Ejemplo, la otra vez decíamos, la empresa de comidas rápidas, ¿sí? Podíamos tener dentro de esa organización de sistemas que habíamos dicho, que habíamos armado un organigrama, dijimos, bueno, vamos a poner un área de servicio de soporte técnico. Ante un incidente en alguno de los locales, ese servicio técnico tiene que ir y reparar las PCs o actuar en consecuencia de ese incidente que se haya ocasionado. Pero no lo hacíamos en todos los lugares igual porque algunas de las sucursales de esta organización quedan muy lejos. Entonces nos convenía contratar un servicio tercerizado. Fíjense que ahí me disminuye el costo que tendría mi organización en desplazarse hasta el lugar donde se originó el incidente y reparar lo que se haya roto como para seguir con el servicio. Entonces, podríamos decir que contratar un servicio tercerizado en esa situación tiene utilidad, disminuye costos. ¿Se entiende? El tema utilidad. Sí. Pero además, ese valor del servicio tiene como positivo la garantía. Recién decíamos que no se caiga Internet o que no se corte sería lo conveniente. O sea, que me garanticen la disponibilidad de ese servicio. Que me garanticen que tenga la capacidad que yo necesito para trabajar, que tenga seguridad, ¿sí? Que me permita la continuidad de mis actividades de negocio. Yo les pregunto, por ejemplo, organizamos un departamento de sistemas, ¿sí? Como lo hicimos con la empresa de comidas rápidas, y en un momento determinado me llama un usuario del sistema, vamos a suponer el sistema de gestión, ¿sí? Que no tiene posibilidad de seguir avanzando en lo que está trabajando porque le aparece un cartel, él no sabe qué es y no puede seguir trabajando, ¿sí? O sea que hay una discontinuidad de la operación de ese software. ¿Cuál sería la garantía que tiene que brindar el departamento de sistemas para que esta persona siga operando? Tener la capacidad de solucionar el problema rápido. De solucionar el incidente en forma rápida. Y si lo que pasó fue que en realidad, cambio el ejemplo, lo que hubo es una rotura de un disco, ¿sí? Y obviamente eso en un RAID generó una baja en la performance del sistema. ¿Qué hacemos? Tengo que tener uno de repuesto. Tendría que tener uno de Lo repuesto, backup. que yo tengo que prever, ¿sí? Esa continuidad, o sea, es algo que se prevé, que yo tengo que planificar para tener repuestos. De todas las cosas tendrían repuestos. De lo que sea más probable que se rompa. De lo que sea más probable que se rompa. El servidor completo, tengo uno de repuesto. No, los componentes. Ponerle un disco, un cable. Bueno, pero se te rompieron 2 discos. ¿Vos tendrías 2 discos parados? No, eso de tener un stock mínimo de cada uno, de cada parte. ¿En serio? ¿Cómo? Tener un stock mínimo. 10, yo no sé, 10 cables, 5 discos. ¿Tenés idea de lo que sale un disco de un servidor? No, pero o sea, sí, por decir un número, tampoco es la probabilidad de que fallen 2 discos. O sea, si hay Sí, uno es con muy esa baja la probabilidad, probabilidad de que fallen 2 discos, pero un disco sale muy caro. En general, yo no dejo, digamos, stock de ciertos componentes parados ahí,
¿sí? En la hipotética probabilidad de que falle. Si tengo un acuerdo con mi proveedor, con el que me vendió, para que él me provea el disco en pocas horas y que venga a solucionar el inconveniente. Generalmente se hace eso. Y mientras tanto, mientras viene el proveedor a cambiarme el componente, Usar un backup que deberías tener. en general no se necesita porque cuando uno usa un RAID y instala el otro disco, lo que se hace es copiar la paridad y ya no necesito un backup. Y va a Y seguir, tengo pero que con estar menos guardándolo. performance. ¿Cómo? No sé, digo, Santiago. No, que para mí lo tenía que guardarlo, o sea, como sigo haciendo las transacciones y una vez que tengo el disco las registro en el servidor, pero mientras tanto las voy guardando en otro lado. Se me ocurre como que lo tengo que poder hacer seguir Bueno, funcionando, pero van y a tener después, ver cómo funciona un RAID. Un RAID, ok, por eso, porque un RAID sí, 5 de 3 discos puede seguir funcionando, lo que baja es la performance y yo puedo seguir grabando las transacciones, pero lo que no puedo hacer es tener 200 usuarios, porque imagínense que sería, como le decíamos nosotros, un chancho. ¿Sí? claro, en realidad hay falta de conocimiento porque dependiendo Claro. de las posibilidades, ¿no? Dependiendo de las posibilidades, yo a lo mejor tendría que hacer salir a muchos usuarios, dejarlos más críticos, ¿sí? Pero Claro, también estoy planificando la continuidad. Y si se me corta la luz, un generador. un generador para un edificio de 11 pisos. No, para la parte, para lo que necesito de que se siga manteniendo y hago un Exactamente, análisis de lo más lo riesgoso, más no de lo más crítico. riesgoso, de lo más, Fíjense sí. todo lo que tenemos que pensar, ¿sí? Será el piso que es fundamental que siga funcionando. Bien. Cuando yo planteé eso en uno de los lugares donde trabajaba, el generador salía una fortuna y me dijeron, no, nos quedamos sin sistema. En ese caso, que haya cortes de Y energía. bueno, que se manejen con una libretita y que vayan anotando a mano y cuando se le vuelva a prender el sistema, hagan Bien, lo carguen todo. No sé, depende de cómo se quiera manejar, supongo, ¿no? exactamente. ¿Quién lo tiene que planificar eso, lo de la libretita? Y no sé, El sistema, el como siempre. Sistemas, chicos. sistema. Sistema es el que tiene que proveer la continuidad, porque es el que después necesita que todo el sistema siga funcionando. O sea, viene la luz, yo levanto los servidores y le digo, bueno, ahora arréglensela. Bueno, pero también si el jefe, digamos, o sea, el jefe de área le tiene que decir, che, si pasa esto, se van a tener que manejar con libreta, no creo que le Bueno, pero es tenga que algo que decir tiene el que estar pibe que trabaja el organizado. sistema. Tiene que estar organizado y consensuado con sistemas. Ya vamos a ver por qué, porque después, cuando veamos seguridad, también vamos a ver cuál es el término o el tiempo en que puedo estar parado, el tiempo que me demanda levantar un backup, llegado el caso que se rompió realmente un disco y perdí información. Vamos a ver todas esas cuestiones. Pero le tengo que dar garantía a mi servicio desde el lado de sistemas de la continuidad del negocio. O sea, no es admisible que uno vaya a una organización y le diga, no te puedo ascender porque no hay sistemas. Y la culpa la tenemos nosotros. ¿Está? A una empresa de hosting, no puede decir, no, mire, usted no puede usar nuestros servidores porque no tenemos luz. Ahí sí vamos a tener unos regios generadores y todo lo demás. Sí, pero tampoco una obra social le puede decir a un afiliado a la obra social que viene a hacerse atender o que necesita una orden para ir al médico o lo que Es fuere. que pasa eso, Sí, ya lo sé que porque, o sea, pasa. vas al médico y te dicen, no, mira, ahora no te la puedo autorizar No porque tengo no me anda el sistema. sistema de la obra social. No Claro. está bien. Bueno, aguantó una hora, no sé. Claro, pero no está bien. No quiere decir No, que obvio. lo que nosotros consumimos generalmente esté bien, porque no tiene garantía. ¿Está?
No tengo la garantía de que eso me va a redituar en una continuidad, disponibilidad, capacidad y seguridad del servicio. ¿Se entiende lo que es el valor? Yo voy a considerar una organización que me brinda valor cuando mi servicio tiene utilidad, pero además tiene garantía. Y además, yo no caigo cautivo. No hay costos ocultos. Ah, no, mire, usted para acceder a este servicio en realidad debería haber pagado X cantidad de plata, porque no es lo que nosotros le vendimos. Y nosotros decimos, sí, pero a mí no me lo dijeron cuando contraté el servicio. ¿Sí? Eso, Entonces, la utilidad sería de que me sirva, de que me que cumpla con los requisitos, que lo haga rápido, de que básicamente sí, que me sirva, y la garantía de que lo pueda mantener en el tiempo, de que ante algún fallo siga en funcionamiento. O, exactamente, bien, exactamente. Sí, ese es el valor. Pero además, ¿sí? En esa ecuación, donde sumo utilidad, sumo garantía, tengo que restar los riesgos. A ver, caer cautivos, ¿qué les parece que significa? Terminar siendo una solución. Por ejemplo, que se cae el servidor y no tener libreta. ¿Cómo? Que si tenés la solución es usar la libreta para hacer la carga, no tener libreta. Sí, pero se refiere a caer cautivos con el proveedor del servicio. A eso se refiere. Yo puedo ser cautivo del proveedor de algún servicio y entonces ese no entiendo. proveedor se No, arroga el porque derecho de hacer lo que si quiera con no mi me servicio. responde, claro, aparte si no me responde, a mí me retrasa eh, todo lo que yo estoy haciendo. Sí. Si yo no Si tengo un solo proveedor, dependo de él. claro, si yo estoy cautivo de ese proveedor, si yo dependo de ese servicio, si no tengo otra alternativa que ese servicio, yo estoy cautivo de ese servicio. Muchas veces eso sucede cuando nosotros desarrollamos software y el cliente, varios años después, nos dice, mirá, vos sabés que cambiaron los requerimientos y quiero hacer tales y cuales modificaciones al sistema. ¿Se podrá hacer? Sí, Se siempre y cuando lo debería haya poder hecho hacer. bien, claro, si lo hiciste bien antes y si no, capaz que lo tenés que hacer de nuevo. O sea, si tuviste en cuenta en el momento que podía modificarse los requerimientos y tenía que eh, bueno, nosotros tendríamos que tener en modelizarlo. cuenta eso, ¿sí? Sí, Pero ese cliente, ¿sí? Si nosotros no le resolvemos el problema, vamos a decir que está cautivo nuestro, porque está usando ese sistema ahora hace muchos años, ¿sí? Y si yo no le resuelvo esa modificación de los requerimientos, no le está sirviendo la solución que le dimos, o sea que nuestro servicio no fue bueno. ¿Ah? pero eso también depende de cómo es el contrato, ¿no? que hicimos, porque se lo puede solucionar otro y ahí no estaría cautivo de nosotros, ¿o no? Obviamente, en el contrato nosotros tenemos que ser conscientes que llegado el caso que nosotros no podamos trabajar y a lo mejor nuestro cliente no tiene los fuentes del sistema o de la solución que nosotros le brindamos, ¿sí? Vamos a tener que hacer algo con eso. Y tiene que estar especificado en el contrato. También vamos a hablar de eso cuando veamos contratos más adelante. Bien, ¿se entiende lo del valor del servicio? Sí. Utilidad, Sí, garantía supongo. y disminuir el riesgo, bien. ¿Cuál sería un costo oculto nada más? Que no sé si lo había nombrado y me lo perdí Sí, o... di un ejemplo, pero no di un ejemplo Ah, específico. No se me ocurre exactamente un ejemplo dentro de sistemas, pero, por ejemplo, estoy haciendo una obra, algo por el estilo, ¿sí? Y en el momento en que tengo que levantar una pared, me dicen, no, pero los huecos de las ventanas y todo esto que vos querés hacer no están incluidos. ok, ok. Y ahí también Vos no dice te el pay to diste win y cuenta, a todo. lo mejor, en el momento en que te pasaron el presupuesto, no te diste cuenta que eso no estaba Claro, claro. incluido. Te lo tendría que haber dicho el proveedor. ¿Está? Bien.
Es más o menos como decirte, nosotros desarrollamos una interfaz y esta interfaz se utiliza, qué sé yo, con el tab únicamente. ¿Sí? Para pasar de campo en campo se utiliza el tab. ¿No se puede utilizar el mouse? Ah, no, eso te sale más caro. Bien. ¿Está? Pero ¿cómo? Si lo normal es, y no, bueno, pero este sistema es así. ¿Sí? Bueno, pero ahí que uno tiene que tener en cuenta de preguntarle si algo que es obvio se puede hacer. O sea, porque así hay millones de casos. Bueno, no me está O sea que funcionando el yo tab. te Ah, no, bueno, es un agregado. Eso yo te le di el ejemplo retruquea. con algo obvio, pero hay Ah, está. veces, el ejemplo te lo di con algo obvio, pero Claro, si fuese un hay poco. veces que vos no se te ocurre preguntar. ¿Qué es lo que le Claro. pasa también al cliente? A ver, qué sé yo, por ejemplo, vos sabés que IVA se le aplica a cada uno de cada una de las facturas que cualquier cliente emite. ¿Vos sabés cómo Por se hace? cada una. No. No. O sea, factura así, la C no debería tener, no debería percibir. Mm. Y Sí, la B no me acuerdo. y después tenés el exento, que lleva el Claro. IVA en el valor y no se discrimina. Y Pero después la agrícola otro tienen tipo de otro. IVA, tenés el IVA 10%, Claro. el IVA 21%, dependiendo Sí, sí. de los elementos que Del vendan, rubro sería. del rubro. Bueno, Sí, el cliente no te va a decir todas esas cosas. Te va a decir, necesito que facture mi sistema. claro. Porque él asume que como profesional vos conocés todas esas cosas. O conocés que le tenés que hacer retención de ingresos brutos, ¿sí? O de ganancias a los grandes contribuyentes. Claro, si no se lo hago no le sirve, así que por Claro, eso él va entonces a en un pensar de que va a momento estar te dice el incluido tipo, igual. pero che, esto está facturando mal. ¿Cómo que está facturando mal? Le decís vos. Y no, porque esto no está haciendo tal y tal cosa. Ah, pero vos no me lo dijiste. Y eso te sale tanto. Ah, pero ahí te la mandaste vos. Ahí te la mandaste vos. Pero si no lo querés reconocer y le decís, no, vos no me dijiste, hay costos ocultos. Y pasan esas cosas, chicos. Y pasan. ¿Mm? Hay un montón de cosas que el cliente que ustedes le van a hacer relevamiento, que asume que ustedes lo conocen. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decirle es, yo no soy contador, hablemos con un contador y me especifique exactamente qué es lo que quieren hacer ustedes, traten de hacer un buen relevamiento, porque no es solamente del lado del cliente, ¿sí? Es que del lado nuestro también se nos va a generar un costo. ¿Está? Claro. Muchas veces se le traslada al cliente, entonces termina siendo un costo oculto para el cliente y dice, oye, pero yo al final te contraté a vos y todos los días me aumentás. Sí, capaz que no necesito hablar con un contador, pero si no hablo tengo que ponerme a perder tiempo averiguando y aprendiendo cosas de contaduría para poder resolvérselo de que se lo voy a tener que facturar. Bienvenido, bienvenido a la profesión de sistemas. Porque cuando ustedes vayan a hacer un relevamiento, terminan de hacer el relevamiento y tienen que saber más que el cliente de su propio negocio. ¿Estamos? Sí, de hecho terminás preguntando cosas que ellos ni siquiera contemplaban. Exactamente. Me ha pasado un montón de veces. Me dice, ay, ¿cómo preguntás esas cosas? ¿Cómo sabes vos de eso? No, no sé. Te Ya te pregunto. ha pasado. Claro, porque me pasó otras veces no preguntar y así estamos. O sea, los primeros sistemas, acuérdense que les van a fallar por eso. Y está bien, no es servicio, sino que es producto lo que estamos construyendo, pero en definitiva es un servicio que estamos brindando. ¿Está? Como para darles el ejemplo. Bien. ¿Puedo seguir? ¿Valor del servicio entendido? Sí. Genial. Bien, para poder brindar el servicio, se ponen en juego lo que se llaman activos del servicio. ¿Sí? Y tiene que ver con todos los recursos y capacidades que tiene la organización que brinda el servicio y que pone
en juego para que ese servicio sea óptimo, tenga calidad y todo y cumpla con ese valor que estábamos mencionando recién. Tiene que haber una infraestructura adecuada, tiene que haber información, probablemente aplicaciones específicas, tiene que haber recursos financieros, porque muchas veces yo tengo que, qué sé yo, pagarle a mis empleados y para después recuperar eso con lo que le cobro al cliente, ¿sí? En cuanto a la organización, también tiene que haber algo coherente, conocimientos, los procesos tienen que estar bien especificados y tiene que haber una buena gestión de todo eso. La gestión, la dirección de la organización tiene que cumplir, digamos, con todo lo concerniente al servicio de manera óptima. Bien, y todo eso configura los activos del servicio que se ponen en juego al brindar un servicio. Bien, algunas palabritas más. Vayan anotando algunas que mencionamos porque después las vamos a seguir nombrando y para que no genere ruido después. Bien, el que me contrata un servicio, si yo soy un proveedor de ese servicio, se llama cliente. ¿Sí? Yo soy una organización de TI que brinda un servicio, yo hago el contrato con un cliente, que es el que en definitiva va a pagar por ese servicio. Pero muchas veces no me llama el cliente. ¿Está? No me llama Don Sanatorio Británico. Me llama un usuario. Entonces es probable que ese usuario no tenga conocimiento exacto del servicio que yo estoy brindando. Para lo cual, como organización de TI, nosotros tenemos que tener disponible el acuerdo de nivel de servicio que tenemos con el cliente y refrescárselo al usuario llegado el caso de que ese usuario me esté pidiendo algún servicio que yo no le estoy ofreciendo, o por lo menos que no está dentro del acuerdo de nivel de servicio. ¿Estamos? Bien. Proveedor. Organización de TI hace el contrato, el SLA con el cliente, el usuario es el que se comunica en caso de un incidente, pero muchas veces se contrata un servicio externo, como esto que decíamos de las comidas rápidas, ¿eh? Las comidas rápidas contrataban un servicio externo para que vaya a arreglar las computadoras cuando esas sucursales estaban lejos de la casa central. O, por ejemplo, en el caso de Fiverr, del Telecom, cuando nosotros tenemos un incidente y eso requiere que se traslade alguien, un técnico, a nuestra casa o la empresa que esté solicitando el servicio, no necesariamente viene Telecom o Fivertel. Viene un técnico, que si ustedes miran el coche donde viene el técnico, ¿no? Esos utilitarios, dice al servicio de Fivertel, Telecom, etc. ¿Sí? Bueno, entonces en un servicio, no necesariamente todo lo que tiene que ver con el servicio lo brinda la organización de TI. A veces contrato un tercero que va, hace una parte del servicio, pero el que tiene la responsabilidad de que ese servicio o que ese técnico acuda al lugar, etcétera, etcétera, para solucionarlo, es la organización de TI, la que está brindando el servicio. Pero tengo que hacer un acuerdo con este proveedor para que yo cada vez que lo llame tenga disponibilidad para actuar en consecuencia. ¿Se entiende el proveedor metido ahí en el medio? Necesito un sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Cuando el usuario se contacta con la organización, ya sea para mejorar el servicio, por alguna cuestión comercial o porque necesita resolver un incidente, ¿quién lo atiende? ¿Quién los atiende a ustedes? Se les cayó internet. Llaman a... Parte de soporte técnico. La parte de soporte. Operadora. Una operadora. ¿Necesariamente es un técnico? No. No necesariamente es un técnico. Bien, le vamos a llamar que es el contacto. El contacto que tengo dentro de la organización de TI para yo llamar en caso de incidente. Entonces llamo
Muchas veces ese contacto no es un humano. ¿Es así? Un Hay mensaje mucho- grabado. Es un mensaje Sí, grabado, la ¿sí? Su máquina. zona no tiene internet, así que discúlpenos, pero estamos trabajando para usted, entonces uno corta y espera. Si se Si se desea encuentra entre las comunicarse calles con tal tal, cosa, número Claro, 1, se número 2. encuentra entre las calles tal y tal, estamos trabajando, ta. O O en una página web, un bot. un bot, exactamente, en una página web, un bot, que andan, de bien andan. Bien. Yo la otra vez me peleé con un bot, no había caso, no me entendía. Bien, es el contacto que tiene la organización. Ese contacto tiene la obligación de resolver el incidente No. y a veces no puede. Ese contacto va a seguir un protocolo y cuando se le quemen los papeles va a acudir a una segunda línea de soporte, ya sea este proveedor que lo manda para el técnico, ya sea alguien dentro de la organización con más conocimiento técnico. El contacto, ese que atiende, no necesariamente tiene que tener muchos conocimientos técnicos, tiene que saber seguir un protocolo y ser bastante lúcido para entender cuál es el incidente que interrumpió, digamos, la operación del usuario que me está llamando. Bien. Todo esto tiene que ver con el nivel de servicio que yo haya contratado, o sea, o que el cliente haya contratado a la organización de TI, ¿sí? Porque si el cliente o el usuario llama para pedir, qué sé yo, vamos a suponer que son requerimientos sobre un sistema, y el señor llama porque tiene problemas con la planilla Excel. Todo muy lindo, pero no damos ese servicio, o por lo menos no lo tiene contratado, le podemos decir, ¿sí? A lo mejor le podemos dar una mano, pero no es el servicio que está en el acuerdo de nivel de servicio. Bien. Entonces, para resumir, tenemos a la organización de TI que hace un acuerdo de nivel de servicio con el cliente. Ese se llama SLA. Y en el cliente, el usuario es el que se va a contactar con la organización de TI. Para que la organización de TI mande a un técnico a la casa del cliente, si ese, digamos, si lo tiene que tercerizar, va a ser un contrato de tercerización. Eso es, en las siglas en inglés es Underpinning Contract, ¿sí? Por eso se llama UC, con el proveedor. Pero además, vamos a suponer que este servicio es un servicio de Internet, debería tener atención 24/7. Entonces, o no, pero eso hay que establecerlo. Entonces, hay que establecer a lo mejor horarios rotativos con los empleados que atienden el teléfono o que atienden la página web, el chat con el que me contacto con los clientes, con los usuarios. Entonces, hago lo que se llama un acuerdo de nivel de operación, un OLA, dentro de la misma organización de TI. Y esos son los contratos que se generan entre estas tres patas para generar el servicio. Bien, ¿esto se entendió? Sí. Bueno, Sí. sí. Entonces vamos a ver qué es ITIL o cómo se maneja ITIL en todo esto. Dice que ITIL se centra fundamentalmente en alinear las tecnologías de información con el negocio y que proporciona un lenguaje común que facilita la comunicación entre el área de TI y los responsables del negocio. Eso como primera medida, ¿sí? Entonces, ¿qué pretende ITIL? Que el servicio de tecnologías de información se desarrolle correctamente entre todos los que entre la organización de TI, ya sea interna, porque el departamento de sistema también puede ser considerado una organización de TI, solo que es interna a la empresa, es interna a la organización a la que le está brindando el servicio, pero también se puede aplicar ITIL en ese caso. Entonces, vamos a tratar de alinear el TI con el negocio y lo que teníamos que hacer es darle calidad, darle un servicio que le diera valor, utilidad, más garantía, menos riesgos a ese negocio. Bien.
Características, tiene un ciclo de vida de servicio, que ahora lo vamos a ver, valor que decíamos recién, conformidad con otras prácticas, se alinea con otras prácticas o estándares. Hay pautas específicas por tópico de industria, o sea, se puede obtener información de ITIL un montón. Hay muchas empresas que lo aplican, las empresas de telefonía lo aplican, muchas software factories lo aplican, grandes software factories para todo lo que sea la gestión de servicio de la infraestructura sobre todo. Bien, y tiene cómo conformar las estrategias de los diferentes servicios, para lo cual se basa en una base de conocimientos de esa gestión de servicios que ya vamos a ir viendo cómo se conforma. Bien, tiene un componente que es el corazón de la estructura, y a partir de él se pueden agregar componentes complementarios o componentes en la web según la industria en la que se aplique. Bien, en la estructura de ITIL hay 5 libros. Se empezaron a denominar así. De hecho, ITIL, la L de ITIL es Library, biblioteca. Entonces, Information Technology Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información. Bien, el primer libro trata sobre la estrategia del servicio, sobre cómo se tiene que plantear la empresa, la organización de TI, para brindar el servicio. ¿Estamos? Ese es el primer libro. El segundo libro habla sobre el diseño del servicio, o sea, una vez planteada la estrategia, a ver, ¿qué les parece a ustedes que estará en la estrategia institucional de cómo brindar el servicio? ¿Qué se considerará ahí? Imagínense ustedes que van a implementar un servicio. ¿Qué considerarían la estrategia del servicio? A ver. El paso a paso desde la contratación hasta que se implementa, hasta que se brinda, digo. Ajá. Sería, ¿no? ¿Y qué tendrías en cuenta ahí? Y desde la contratación, cuando alguien te pide tu servicio, toda la parte legal. Bueno, contame ese alguien, ¿quién sería? El cliente. ¿Quién? ¿Cualquier cliente viene a tu organización de TI a pedir un servicio? La pregunta es, vos vas a diseñar, digamos, a establecer la estrategia de tu servicio, lo primero que estableces es el mercado al que vas a apuntar. Ah, claro. ¿Sí? Claro. Entonces yo digo, bueno, a ver, me voy a poner a hacer servicio técnico de PCs. ¿A qué mercado voy a apuntar? Estoy yo solita. ¿A una gran empresa? Particulares. O a lo mejor apunto a particulares. Eso podría ser una estrategia. O parte de la estrategia. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener? Me pregunto, dentro de la estrategia, ¿qué tendría que tener para poder brindar este servicio? Y mínimo un medio de movilidad, porque si es un cliente particular, probablemente yo me tengo que estar moviendo con la PC de un lado a otro, ¿sí? Y le tengo que evitar a mi posible cliente que se movilice él. ¿Está? Bien, es parte de lo que yo consideraría dentro del servicio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Eso es estrategia, es pensar cómo voy o qué servicio quiero brindar. Después sí diseño el paso a paso. Cómo voy a ir haciendo, cómo voy a captar los clientes, ¿sí? ¿Qué catálogo de servicios les voy a ofrecer? Si solamente voy a arreglar PCs o también voy a arreglar impresoras o también les voy a proveer la posibilidad de, qué sé yo, de cambiar el tóner o de algunos elementos adicionales, ¿sí? El catálogo de mis servicios. ¿Bien? ¿Y cómo va a ser la implementación? Después voy a implementarlo a ese servicio. O sea, voy a comprar los elementos que necesito, me voy a establecer, qué sé yo,
una oficina donde voy a brindar el servicio, donde voy a tener toda la infraestructura que necesito para probar, para hacer pruebas con los discos, con lo que fuere. ¿Sí? Estoy pensando en un servicio técnico, ¿no? Bien. Y después recién empiezo a operar el servicio. Ahí sí pongo en práctica ese paso a paso que dije. Atiendo al cliente, ¿sí? Primero le digo, mira, usted tiene la posibilidad de hacer un acuerdo de nivel de servicio conmigo de tal forma. Estoy haciendo yo toda la tarea. Después a lo mejor crece mi organización y ya tendré a alguien que atienda, a alguien, ¿sí? Bien. En la medida que yo voy trabajando, probablemente se originen ciertas cuestiones que me hagan repensar la estrategia, repensar el diseño, repensar cómo voy a implementarlo, lo que se denomina mejora continua. ¿Sí? Entonces, continuamente voy a estar tratando de mejorar ese servicio. Y en cuanto a ITIL me refiero, me provee esa posibilidad de tener esos 5 libros que me dicen, no me dicen cómo hacer, pero me dan las pautas de las cosas que tendría que tener en cuenta para poder llevar adelante mi servicio. Bien, ITIL se certifica. La certifica a la persona que, digamos, la certificación es personal. Entonces se da o un certificado básico que con el material que tienen en el campus pueden llegar a hacer la certificación, ¿sí? Es sobre los conocimientos básicos de cómo opera ITIL. El de responsable, que ya tengo que tener alguna experiencia en haber aplicado ITIL, y el de administrador o director, cuando ya tengo mucha experiencia y puedo dirigir una organización de ITIL de este tipo. Bien, acá se resume lo que estuvimos mencionando recién, cómo se lleva adelante la estrategia del servicio. No vamos a ver todos los procesos, vamos a ver los procesos esenciales de esto, nada más, ¿sí? Pero sí tengamos una idea de qué tienen o qué procesos tiene cada uno de estos libros. Bueno, habla de la gestión de la generación de la estrategia, la gestión financiera, este portfolio de servicios que decíamos, pensemos en cómo va a ser nuestro servicio en general, a qué clientes le vamos a ofrecer nuestro servicio y qué demanda voy a tener de esos servicios, por eso hay un proceso de gestión de demanda. Cuando diseñamos el catálogo, ya ahí detallamos el catálogo, detallamos cómo van a ser los niveles de servicio que voy a ofrecer, con qué capacidad lo voy a hacer, qué disponibilidad le voy a ofrecer a mis clientes de mi servicio. ¿Me va a poder llamar a cualquier hora? ¿Sí? Para solucionar un inconveniente con alguna de las PC que tenga, o yo le voy a decir, no, mi horario de atención es de 8 a 18, en ese momento me podés llamar, si vos querés, yo te puedo dar un acuerdo de nivel de servicio que también te incluye urgencia, pero eso sale otra cosa, ¿sí? Entonces, acá planteo todo esto, ¿qué disponibilidad? Y qué niveles de servicio y con qué capacidad lo voy a solucionar o voy a ofrecer. Bien, también le voy a ofrecer la continuidad de los servicios, de que eso hablamos antes, ¿sí? Llegado el caso que yo no te pueda proveer el servicio de esta forma, ¿de qué otra forma lo voy a poder proveer? Bien, ¿cómo va a ser la seguridad de la información? De eso vamos a hablar muchísimo en el capítulo 2, en la unidad 2, así que no lo vamos a estar tocando acá, y la gestión de proveedores lo vamos a ver cuando veamos adquisiciones en el tercer capítulo. Pero, como están todas relacionadas a las prácticas, va a ser lo mismo. Bien, la transición es la puesta en producción. Es como, en el caso del software, el desarrollo. Solo que acá tienes distintos procesos porque es diferente poner en funcionamiento un servicio. Entonces tenemos cómo se planifica esa implementación o esa transición. Le llamo transición porque paso de una versión del servicio o de la nada, ¿sí? A tener mi primera versión, mi segunda versión y todas las actualizaciones que tenga. Bien, ¿cómo hago un cambio? ¿Cómo voy a proceder a hacer un cambio? ¿Cómo voy a gestionar la configuración y los activos que necesito para el servicio? ¿Cómo voy a hacer la gestión de las versiones y el despliegue de esa versión? ¿Cómo voy a hacer las validaciones y pruebas, la evaluación del producto o del servicio en este caso? Y
todo eso que cae en una base de conocimientos para que, llegado el caso que se necesite, se acuda a la documentación de todo esto que hemos hecho. Bien, y después se opera el servicio, dijimos. Bueno, en la gestión del proceso diario vamos a hablar de eventos, cuando es algo que yo pueda detectar. Hay muchas organizaciones que están testeando todo el tiempo la infraestructura, porque es conveniente detectar que haya una falla en la infraestructura antes que lo detecte un usuario. ¿Está? Entonces, eso entra en lo que se llama gestión de eventos. En la gestión de incidentes es esto de que me llamaba el usuario y me Profe, preguntaba. eso que dijo lo de lo que están testeando errores, es lo que hacía, por ejemplo, Seba Bornik. Tal cual. Tal cual. Ok. Yo fui a ver, por ejemplo, una vez Don Web, Sí, y digamos, tiene varios pisos. En uno de los pisos hay todos unos paneles con unas pantallas muy grandes donde están testeando toda lo que es infraestructura de servidores para ver si hay algún servidor que falla, si había 2 o 3 personas, no me acuerdo cuántas, pero muy poquitas, analizando y viendo. Hay veces que le pongo la infraestructura que me indique si hay algún evento que yo tenga que controlar, y hay alarmas, ¿sí? Entonces estas personas estaban controlando esas alarmas, o hay eventos que surgen del análisis de algún registro, de algún log de eventos que haya en el sistema. Entonces están todo el tiempo analizando. Pero ¿qué están haciendo como preventivo? Que el usuario no sea el que detecte el incidente. ¿Se entiende? claro, Bien. sí. Ya cuando hay incidente, porque lo detectó el usuario. Che, mira, no puedo operar por tal cosa. Claro. Entonces me llama. Entonces ahí ese incidente, yo tengo que darle respuesta. Bien. También puede estar en la operación de servicio que alguien me solicite un nuevo servicio de los que yo ofrezco. Puede ser que me hayan llamado por muchos incidentes que yo puedo correlacionar y digo, mira, todos estos incidentes que vinieron surgen a partir de que yo hice tal cambio. Entonces, eso, como es un análisis posterior, no es que lo detecta el empleado de la mesa de ayuda que atiende el teléfono, ¿sí? Es algo que se va detectando, analizando todos los incidentes que hubo. Entonces, se le llama gestión de problemas. Es otro proceso que tiene la operación de servicios para justamente ser proactivos y poder solucionar nuevos incidentes, que no ocurran nuevos incidentes porque ya hubo varios con esa misma característica, entonces lo resuelvo integralmente. Bien, otra es gestión de acceso. Ejemplo, viene un usuario nuevo a la organización, ¿sí? A una organización cliente que me pidió un servicio y no tiene acceso a ciertas cuestiones del servicio en sí, qué sé yo, interfaces del sistema o lo que fuere. Entonces yo le doy acceso a eso. Dentro de todos estos procesos hay también funciones como el centro de servicio, la gestión de operaciones, gestión técnica y aplicaciones que se relacionan con los procesos como actividades dentro de los procesos. Bien, para terminar los 5 libros, la mejora continua del servicio, ¿sí? Que es la monitorización y medición. Acuérdense que la mejora continua llegó, ¿sí? Yo accedo a esa mejora continua tomando mediciones de cómo opera todos los otros procesos, ¿sí? En un momento dijimos que si yo quiero mejorar hay que medir, entonces hay unos índices de medición de performance que le llamamos KPI. Entonces, en la medida que yo pueda tomar esas medidas, ¿sí? Voy a poder analizar esas medidas y mejorar el servicio. Ejemplo, ¿qué cantidad de incidentes pudo atender mis empleados de atención al cliente en 1 hora? ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron que esperar más de 5 minutos para que los atendiera algún empleado? Vieron que a veces uno llama y me dicen, ¿usted tiene una demora de tantos minutos para ser atendido? ¿Sí? Y no está bueno eso.
Entonces, habría que mejorar. Eso es fácil de mejorar porque hay que poner más empleados en la mesa de ayuda en ciertos horarios, a lo mejor que son pico, o ante, qué sé yo, un cambio en el sistema que seguramente me va a llamar más gente. Entonces voy mejorando el servicio, pero a partir de tomar mediciones, justamente esas mediciones de servicio que figuran ahí, y hacer reportes para analizar esos KPI o esos índices de medición de performance que voy tomando en la medida que voy brindando el servicio. Bien, acá están todos los que mencionamos hasta acá, y están divididos por nivel de la organización al que pertenecen. Está todo lo que tenía que ver con la estrategia, pertenece al nivel institucional, son los dueños de la organización los que lo van a definir. El diseño del servicio, el formato de los acuerdos de nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, la seguridad de la información y el trato con los proveedores, lo va a definir el nivel de jefatura, el nivel intermedio, y después en la operación del servicio van a haber empleados de distintos niveles, desde el de la mesa de ayuda hasta que controla los eventos en la infraestructura, que sería el nivel operativo, donde están todo lo que vimos en el nivel operativo. La mejora continua pertenece a todos los niveles. ¿Se entendió más o menos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Lo que nos queda por ver entonces, que lo vamos a ver la semana que viene, son funciones y procesos esenciales de ITIL. Lo que vamos a ver son estos que están acá, algunos ya se los mencioné, pero los vamos a detallar un poquito más para que se pueda ver. Bien.